nuestro hermano de Estados Unidos, Agustín, también, ¿no es cierto?, que ha estado, ¿no es cierto?, triste, tal vez, ¿no es cierto?, él, como todo ser humano, ¿no es cierto?, cuando parte un ser querido, ¿no es cierto?, allí, pero la esperanza es tenerla en Él siempre. Así que el Señor le bendiga a nuestro hermano Agustín, y así el Señor Jesucristo bendiga, ¿no es cierto?, cada corazón, cada fuerza nos dé el ánimo para poder glorificarle. Así que vamos a reflexionar una palabra, vamos a leer, mi hermano, aquí en los Hechos 12, en los Hechos 12:1 vamos a reflexionar en aquellos tiempos, ¿no es cierto?, cuando empezaron los tiempos difíciles, y también, ¿no es cierto?, que pronto van a empezar tiempos difíciles también, pues vemos en otros países que están viviendo, ¿no es cierto?, estas cosas, y nosotros decimos, ¿no es cierto?, que es fácil muchas veces, ¿no es cierto?, y cuesta mucho, ¿no es cierto?, cuando estamos viviendo el problema, ¿no es cierto? Vamos a leer un trocito, hermano, aquí en los Hechos 12, mi hermano, 12:1, vamos a leerlo para la gloria del Señor, para que usted esté meditando, y ahí tratamos de reflexionar en la porción de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y nos dice allí, ¿no es cierto?, Jacob, dice su palabra allí, mi hermano, lo habla, 1, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarlo, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo esto había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Dice, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios. Mire qué lindo, hermano. Vamos a orar al Señor. Eterno Señor Jesucristo, gracias damos en este día tan glorioso, Señor, porque usted nos ha dado vida, nos concede, Señor, la salud, nos ha puesto paz, tranquilidad en nuestras vidas, y gracias damos por aquello, Señor, porque vemos a la distancia, Señor, muchos, Señor, hijos suyos, Señor, que han creído en usted, mi Señor, están padeciendo, Señor Jesucristo, Padre amado, esperando, Señor, que usted, Señor, que socorre, Señor, usted que da la fuerza, Señor Jesucristo, y su palabra nos enseña, Señor, que no tenemos que temer a aquel que puede matar nuestra carne, sino que tenemos que tener temor a aquel que puede echar nuestra alma al infierno, Señor Jesucristo. Gracias le damos, Señor, y una gran verdad, Padre amado Dios del cielo, pero cuánto cuesta, Señor, cuando estamos en el problema, cuando estamos en la aflicción, Señor Jesucristo, Padre amado, le damos gracias. Y le pedimos esa bendición del cielo, Señor Jesucristo, que usted guíe, Señor, a aquellos que se van a conectar, que usted los dirija a través de su palabra, y también que usted, Señor Jesucristo, a aquellos que se van a conectar un poco después, también puedan reflexionar. Le damos gracias y le pedimos una bendición en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo. El Señor bendiga, ¿no es cierto?, a los hermanos que se están conectando, a nuestro hermano Madariaga, Tatiana Pastén también, Dios le bendiga, a nuestra hermana Nancy, y así, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo bendiga a los que se están conectando, y la paz de nuestro Rey esté en cada corazón. Vamos a reflexionar, ¿no es cierto?, en un tiempo difícil, ¿no es cierto?, cuando la iglesia empieza a trabajar, ¿no es cierto?, podemos ver que cómo el enemigo se levanta, ¿no es cierto?, contra la iglesia de Jesucristo, ¿no es cierto?, como siempre está trabajando, ¿no es cierto?, allí trabajando, hermano, allí el enemigo, hermano, luchando contra la iglesia de Jesucristo. Hoy día podemos ver, ¿no es cierto?, que suceden muchas cosas. Aquí, ¿no es cierto?, hay un poco de libertad en Chile, ¿no es cierto?, pero pronto, ¿no es cierto?, se acabarán aquellas cosas, aquella libertad, y ya no querrán que prediquemos en las calles, no se podrá predicar en cualquier lugar. Habrá muchas cosas, hoy día estamos en paz, en tranquilidad todavía, mi hermano, pero pronto vienen tiempos difíciles, mi hermano. Así que el Señor Jesucristo nos bendiga, nos guarde, nos colme de ricas bendiciones, y nos enseña esta palabra para reflexionar un momento. Nos dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlo. Mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Miren lo que nos habla el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Es importante, mi hermano, allí meditar, mi hermano, cómo aquellas aguas se van, ¿no es cierto?, contra la iglesia, y allí, ¿no es cierto?, cortando vidas, pero sabemos, ¿no es cierto?, que
mi hermano, este tiempo, esta vida es pasajera. Lo sabemos porque el Señor nos ha enseñado que en este tiempo, hermano, nuestra vida solamente somos como la neblina, somos como la flor del campo. Dios nos promete cosas maravillosas, mi hermano. Al futuro nos promete cosas lindas, maravillosas, ¿no es cierto? Un día dice que se acabarán nuestros dolores, nuestros problemas, nuestras dificultades y estaremos con nuestro Rey. Ese es el anhelo, esa es la esperanza que hay en nuestros corazones, ¿no es cierto? De poder un día ver a nuestro Rey cara a cara. Podemos ver, ¿no es cierto?, cómo aquellos hombres eran maltratados, ¿no es cierto?, cómo sufrieron estos grandes hombres por dejarnos este evangelio glorioso. Es maravilloso entender cómo Dios tomó estos instrumentos, ¿no es cierto?, que allí, ¿no es cierto?, cuando llamó, ¿no es cierto?, a Pablo, ¿no es cierto?, aquel que perseguía a la iglesia, ¿no es cierto?, pero lo llamó para que sepa que había que padecer por este evangelio maravilloso. Muchas veces nosotros hemos padecido muy poco por el evangelio, ¿no es cierto?, pero estos hombres de Dios, mi hermano, por eso Dios nos honró y le da a entender a ellos. Y le dice que serán testigos a través de todo el tiempo, hasta lo último de la tierra. Y podemos ver que hoy día nos está hablando nuevamente esta palabra gloriosa. ¿Se da cuenta, mi hermano? Es importante meditarlo. El Señor Jesucristo nos bendiga, ¿no es cierto? Nos guarde, nos colme de rica bendición. Es importante estar allí, mi hermano. Y nos habla el Señor Jesucristo muchas veces, ¿no es cierto? A lo mejor queremos predicar nuestras intenciones. Muchas veces son buenas intenciones, las queremos predicar, pero el Evangelio es el que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos intuir a través de esta palabra. Por eso el Señor nos dice en su Biblia, hermano, nos dice en la Escritura, cuando este Evangelio sea predicado, no nuestro Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Estos grandes hombres que ha tomado el Señor Jesucristo para dejar, mi hermano, esta salvación al mundo entero. Por eso han querido, mi hermano, quemar la Biblia, pero no han podido hacerlo. No han podido, mi hermano, allí terminarla. ¿Por qué? Porque es palabra del Dios vivo. Por eso es importante, hermano, por eso es importante, cuesta mucho también entenderla la palabra del Señor Jesucristo, porque es revelada por nuestro Señor Jesucristo, aunque podemos ver que tomamos cualquier libro, hermano, y es fácil entenderlo, pero la palabra de Dios, usted ve muchas doctrinas, ¿no es cierto? Pero el Señor nos habla, ¿no es cierto?, que hay un solo evangelio glorioso. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y ahí nos enseña el Señor como esto, ¿no es cierto?, persiguiendo, ¿no es cierto?, a estos hombres y quitándole la vida, ¿no es cierto? Pero allí, ¿no es cierto?, perseveraban, ¿no es cierto?, en la palabra. Y viendo que esto había agradado a los judíos, mira, mi hermano, al pueblo de Dios. Agradó cuando tomaron a Jacob y a espada le mataron. Le agradó al pueblo de Dios. A los judíos le agradó aquello que aconteció, mi hermano. Dios nos guarde como pasará en estos tiempos, hermano. Dice, mi hermano, que matarán creyendo que hacen un favor a Dios. Usted ve muchas cosas que suceden, mi hermano, en muchos lugares. Ellos creen, mi hermano, por la enseñanza que tienen ellos, que creen que le están haciendo un favor a Dios. Por eso el Señor nos dice que seremos aborrecidos por causa de su nombre. Usted vea, ¿no es cierto?, en aquellos lugares que está pasando. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Por el nombre de nuestro Rey. Y así, no solamente en aquel lugar, se va a esparcer por todo el mundo esto, mi hermano. Dios nos bendiga, pero esperando en el Señor Jesucristo, si estamos de pie en aquel tiempo, cuando sucedan todas estas cosas, poder aferrarnos a nuestro Dios, ¿no es cierto?, con toda la fuerza de nuestro Rey, hermano. Por eso es importante. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió, mire, y prendió a quién, a Pedro, mire, eran entonces los días de los panes sin levadura. Estaba, ¿no es cierto?, el tiempo allí, ¿no es cierto?, de aquellas fiestas solemnes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Ya no tomaron a este varón. ¿Y qué hicieron? Lo llevaron a la cárcel, mi hermano. Dios nos bendiga. Y, ¿no es cierto?, y había intenciones, mi hermano, en ellos, ¿no es cierto? Había intenciones en él, ¿no es cierto? Intenciones en esa gente, mi hermano, de maltratar a los siervos de Dios. Dios nos guarde y nos ayude. Por eso hoy día, mi hermano, si padecemos por el Evangelio, la gloria es para el Señor. Si padecemos haciéndolo mal, debemos preocuparnos. Si padecemos haciéndolo bien, debemos gozarnos. ¿No es cierto? Dios nos bendiga, Dios nos guarde, padecer, ¿no es cierto?, por el nombre precioso de Jesucristo, por esta enseñanza, por esta doctrina, ¿no es cierto? Pero si padecemos haciendo las cosas mal, debemos estar preocupados, porque hay muchas cosas, mi hermano, muchas veces, ¿no es cierto? Porque nosotros, hermano, debemos entender qué significa el temor a Dios. Por el temor a Dios, dice mi hermano, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y por el temor a Dios se aparte el hombre del mal. Imagínense, mi hermano, Dios nos guarde, y hoy día vemos que suceden muchas cosas, ¿no es cierto? Pero Dios nos bendiga, Dios nos guarde, mire qué lindo. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se pusieron,
proponían sacarlo al pueblo después de la Pascua. Había mala intención, ¿se da cuenta? Después, hermano, después de la Pascua, lo iban a sacar, ¿no es cierto?, allí, ¿no es cierto? Dios nos bendiga, y se habían matado a este varón, ¿no es cierto? Entonces habían malas intenciones, ¿no es cierto? Pero Dios, hermano, lo conoce todo, y por eso Dios, hermano, preparó tanto a estos hombres. Hay una diferencia muy grande de ellos a nosotros, mi hermano, y eso debemos verlo con un corazón sincero. Estos grandes hombres de Dios padecieron, mi hermano, padecieron por este evangelio glorioso, pero Dios los facultó en muchas áreas, muchas cosas, mi hermano, que hoy día no es lo mismo que en aquel tiempo, mi hermano. Dios nos guarde. Por eso la Biblia, hermano, nos enseña cosas muy lindas, muy maravillosas, y nosotros debemos, ¿no es cierto?, recibir su palabra y poder hablar de ella, ¿no es cierto?, dar testimonio de esto que es tan maravilloso, ¿no es cierto? Pero hay algo importante donde yo quiero, hermano, reabundar allí en aquello, quiero, ¿no es cierto?, hacerle meditar, reflexionar. Hoy día, mi hermano, como dice la palabra, cuando sucedían estas cosas que hacía la iglesia, dice su palabra, nos hacía algo importante, dice, mi hermano, nos dice mi hermano, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios. Mire qué lindo, aquí yo quiero, hermano, hacerlos meditar, hacerlos pensar, mi hermano. Mire, allí cuando estaba custodiado en la cárcel, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacía mi hermano? Hacía, ¿no es cierto?, el pueblo estaba orando constantemente. Oraban y oraban al Dios del cielo, mi hermano. Como podemos, ¿no es cierto?, qué grande es la oración, qué poderosa es la oración. El Señor nos habla de estas cosas, mi hermano. Fíjese, yo recuerdo, Daniel, ¿no es cierto?, oraba 3 veces al día, ¿no es cierto?, un hombre de Dios, ¿no es cierto? Es bonito, mi hermano, poder meditar. ¿Cuántas veces oramos nosotros? ¿Es necesario orar? Hay hermanos que no les gusta orar, mi hermano. Dios nos guarde, nos ayude, mi hermano, pero debemos orar. El Señor les dijo a estos hombres, mi hermano, que oraran. La oración, mi hermano, eficaz, el justo puede mucho, mi hermano, pero debemos creerlo en nuestro corazón. Entonces Dios nos habla algo importante, suceden cosas, ¿no es cierto? Jacob le quitaron la vida, ¿no es cierto? Allí apresaron a Pedro, ¿no es cierto? Y lo llevaron, lo pusieron en la cárcel, más adentro, ahí le pusieron altos guardias para que no escapara, porque algo preparado había para el día de pasando esta fiesta, ¿no es cierto? Pero allí estaba Dios orando en aquel lugar, ¿no es cierto? Cuando Dios hizo temblar todas aquellas cosas, mi hermano, la oración, mi hermano, es poderosa. Por lo tanto, hermano, ¿cuánto estamos orando por nuestros pastores? ¿Cuánto oramos, ¿no es cierto?, por los ministros? ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto creemos, ¿no es cierto?, que la oración eficaz del justo puede mucho? Entonces Dios nos invita hoy día en esta reflexión a orar, a arrodillarnos ante nuestro Señor. Hermano, el Señor nos dice en su palabra, dice que debemos entrar a nuestra recámara y cerremos la puerta y oremos en secreto. En secreto, y el que ve en lo secreto lo va a recompensar en público. Orar al Señor ferventemente. ¿Se fijó cuando aquel varón de Dios oraba? Mira hacia allá, no veía ni una nube, ¿no es cierto? Y volvía a orar, ¿no es cierto? Le volvía a decir, ¿no es cierto?, a su criado allá que mirara nuevamente y nada veía. Pero la oración, mi hermano, era ferviente. Oraba y oraba hasta que aquel varón, ¿no es cierto?, veo una nube como la palma de la mano. Y hermano, era tan pequeña lo que se veía, pero era tan grande a la vez. Por eso si oramos fervientemente, si pedimos al Señor Jesucristo, vamos a ver la gloria de Dios. Eso téngalo por seguro. Aunque veamos una nube pequeña, mi hermano, a la distancia, vamos a ver la gloria de Dios, porque la lluvia fue tan grande, mi hermano, y era una nube tan pequeñita como la palma de la mano. Pero la lluvia fue tan inmensa, tan grande, mi hermano, que lo dijo el profeta. Por eso es importante orar, que es necesario orar. Por eso, ¿qué es lo que hacía el pueblo? Mire, como leemos la palabra. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, mire, sin cesar oraciones a Dios por él. Estaba la iglesia preocupada de aquel líder, ¿no es cierto? Como debemos la iglesia estar preocupada de los que estamos por delante, ¿no es cierto? Orar por los pastores, orar por los encargados de obra, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿no es cierto? A lo mejor se ponen los encargados de obra y nos apoyan, ¿no es cierto? No, es que yo quería que fuera el otro que está encargado de obra. Que era el otro hermano, no me gustaba él, no, mi hermano, Dios ha puesto hombres por delante. Y nosotros no somos como la política, que tiramos una moneda para arriba o tiramos suerte para poder. No, mi hermano, los hombres que están por delante, Dios lo ha puesto a ellos para hacer aquellas cosas. Así que el Señor nos guarde, nos ayude a meditar, mi hermano, en las cosas que son. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios formó una iglesia y dio dones a los hombres. Nos está hablando aquí, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hacía, mi hermano? Diferente, hoy día hay hombres que no quieren reunirse. No, da igual, hay hombres que no quieren bautizarse.
Dios nos bendiga, Dios nos guarde, mi hermano. Dios nos dé la fuerza, mi hermano. Dice que no importa el bautismo. La Biblia nos enseña que se importan las cosas de Dios. Por eso importa la Biblia, mi hermano. ¿Ah? Mire que aquellos hombres fueron llenos del Espíritu Santo y el varón de Dios le dice, ¿no es cierto? ¿Qué impide? Que estos que han sido llenos del Espíritu Santo sean bautizados y fueron bautizados, ¿no es cierto? Nos habla allá en Cornelio, ¿no es cierto? Dios nos guarde, nos ayude. Por eso es importante, hermano, que la palabra de Dios corra en nosotros. Si que el Señor Jesucristo nos bendiga, nos guarde, hermano, y meditando en la oración, mi hermano, la oración es la llave. Mire, voy a leerle un trocito de la palabra de Dios. Allá en Lucas 1:13 dice, nos habla Zacarías, mi hermano. Zacarías tenía allí, ¿no es cierto?, su esposa, que era estéril, ¿no es cierto? Pero la gloria de Dios se mueve, hermano, en la oración. La gloria de Dios se mueve en la vida, mi hermano. Dice, mire, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Mire qué lindo, hermano, era una mujer estéril. Pero tenemos un Dios grande, dueño de todas las cosas. Pero ¿cómo pedimos cuando doblamos nuestras rodillas? ¿Qué significa doblar las rodillas? Humillarse ante nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Allí podemos meditarlo, hermano, podemos pensarlo, mi hermano, que Dios nos guarde, nos ayude, nos dé la fuerza para poder glorificar. Para que Dios nos bendiga, nos guarde, nos colme de ricas bendiciones. Está mi hermana Nancy conmigo aquí, hermano, trabajando en la obra del Señor. Señor Jesucristo bendiga a la reina que el Señor Jesucristo me ha dado, ¿no es cierto? Dios la guarde, la colme de ricas bendiciones cada día, ¿no es cierto? Así que aquí nos habla, ¿no es cierto? Por lo tanto, Zacarías, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo? Oró, ¿no es cierto? Y pidió y Dios se glorificó. Por eso es importante, por eso aquel pueblo estaba orando cuando aquel varón de Dios estaba allí preso, ¿no es cierto? Dios nos guarde, nos ayude. Por lo tanto, la oración es la llave de todas las cosas, mi hermano. Orar. Mire qué lindo el Señor Jesucristo. Quiero leerle. Bendito sea el nombre de Jesucristo, ¿no es cierto? Y se lo leí, ¿no es cierto? Allá se lo vuelvo a leer nuevamente, ¿no es cierto? Lo he hecho 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, mire, oraciones a Dios por él. ¿Se da cuenta, mi hermano? Por lo tanto, Dios quiere que oremos por los que están por delante, oremos por los pastores, oremos por los encargados de obra, oremos por nuestro hijo, que Dios lo bendiga más todavía, oremos por nuestro proyecto, oremos por todo, mi hermano, orando, mi hermano. Como nos decía anoche el mensaje en este lugar, nos hablaba, ¿no es cierto?, que debemos perdonarnos unos a los otros. Lindo, ¿no es cierto? Nos enseña el Señor tantas cosas tan maravillosas y que floren los frutos del Espíritu, mi hermano, en nosotros, en nuestras vidas. Son bonitos, hermano, los frutos. Dios nos guarde, nos ayude, hermano, porque eso, hermano, tiene que florecer en nosotros. Dios nos bendiga. Mire qué lindo el Señor Jesucristo, hermano. Miren lo que habla aquí, mi hermano, en Romanos 12:12. Nos enseña de la oración. Dios nos redunda allí en lo importante que es la oración. Por lo tanto, hermano, allí en Romanos 12:12 dice, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. ¿Qué es lo que es, mi hermano? Constante en la oración. Constante, que seamos constantes, mi hermano. No inconstante, hombre, constante en la oración. ¿Por qué? Porque, mi hermano, ¿sabe lo que nos dice la palabra del Señor Jesucristo? ¿Sabe lo que nos da a entender a nosotros, mi hermano? De que aquel que es pobre de espíritu, mi hermano, es constante, porque siempre está buscando la presencia de Dios, siempre está clamando la presencia de Dios, siempre, hermano, está allí gimiendo la presencia de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque siempre Dios tiene que estar trabajando en nuestras vidas, siempre, hermano, trabajando en nosotros. Dice el Señor hasta que el día sea perfecto, ¿no es cierto? Dios nos guarda, dice que aquel que empezó la obra tiene que perfeccionarla, por lo tanto, debemos, ¿no es cierto?, llegar, ¿no es cierto?, ante el alfarero para que el alfarero nos haga un vaso de honra para su gloria. Por eso nos dice, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. ¿Se da cuenta, mi hermano? Dios nos guarde, pasamos cosas, hay detalles, ¿no es cierto?, hay persecución, hay muchas cosas. No es la gran persecución, tal vez, ¿no es cierto?, la gran tribulación, ¿no es cierto?, todavía, pero sí pasamos tribulaciones, mi hermano. Constantemente el enemigo de una y otra forma trabaja contra el pueblo de Dios, contra aquellos que están, ¿no es cierto?, alabando a nuestro Dios. Así que cuando por ahí, ¿no es cierto?, conocen que somos cristianos, como que ya, ¿no es cierto?, como que... Pero Dios nos guarde, porque hay mucho pueblo del Señor Jesucristo y hay que hablarle, mi hermano. Por eso, siempre decirle al Señor, Señor, envíame a mí, Señor. Yo quiero hablar, Señor. Yo no sé, Señor, ¿quiénes van a abrir el corazón a usted, Señor? Pero usted lo conoce todo, usted lo sabe todo. Si usted nos dijera hoy día, mire, tal persona en tal lugar va a abrir el corazón a mí, quedaríamos, ¿no es cierto?, allí
mirando, ¿no es cierto? Por eso el Señor dice en su palabra que donde Él envía la palabra, jamás volverá vacía. Entonces nos da a entender nuestro Dios algo importante y hará lo que Él, mi hermano, quiere que haga. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y poder entender aquello, mi hermano. Dios nos bendiga, Dios nos dé la fuerza. Por lo tanto, es importante, hermano, estar cada día orando al Señor, clamando. Miren lo que nos dice Filipenses, mi hermano, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Miren qué lindo, por nada estéis afanosos. Qué lindo, ¿no es cierto? Dios nos guarde y nos ayude. Dice. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Por nada estéis afanosos, que sean todas vuestras peticiones delante de Dios en oración. ¿Cómo pedimos al Señor? En oración. Por eso es importante, mi hermano. ¿Ah? Por eso es importante. ¿Cómo pedimos al Señor? En oración. Lo arrodillamos ante Él y le pedimos al Señor Jesucristo. ¿Ah? Le contamos, abrimos nuestro corazón a nuestro Dios. Por eso antiguamente tal vez se rajaban los vestidos. Hoy día tenemos que rajar nuestro corazón. Abrir nuestro corazón, abrirnos a nuestro Rey. Así que el Señor nos bendiga, nos guarde, mi hermano. Nos dé la fuerza. En nada esté afanoso. Mire qué lindo, mi hermano. Dios nos bendiga, ¿no es cierto? Siempre estar preocupado de aquello, pidiendo, ¿no es cierto?, que Dios se glorifique, ¿no es cierto? Dios nos guarde, nos dé la fuerza para poder meditar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Mire qué lindo, mi hermano. ¿Se da cuenta? Trabajando en la obra de Dios, moviéndonos, ¿no es cierto? Allí, ¿no es cierto? Porque la oración del justo puede mucho, mi hermano. La oración eficaz del justo puede mucho. Una oración eficaz del justo, mi hermano. Dios nos bendiga, ¿no es cierto?, para saber qué es lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Tal vez el mundo busca muchas cosas, pero nosotros, mi hermano, no somos como el mundo. El Señor conoce nuestra necesidad, conoce lo que necesitamos. Se da cuenta muchas veces, buscar el reino de Dios y todo va a ser añadido. Entonces, cuando hablamos de aquello, el Señor Jesucristo no habla de nuestro diario vivir. No habla de qué, mi hermano, no habla de vestirnos, de comer y tener un techo. ¿Por qué? Porque somos extranjeros en la tierra. Somos extranjeros, mi hermano, en la tierra. Por lo tanto, teniendo estas cosas, no muchas veces buscar el reino de Dios y Dios lo ofrece un palacio, lo ofrece muchas cosas. No, mi hermano, no es así. Dios nos bendiga. Por eso nos enseña el Señor en su palabra. Entonces, ¿cómo hacer una oración eficaz? Dios nos guarde, ¿no es cierto? Buscando el reino de Dios y justicia, ¿no es cierto? Para que Dios nos utilice como instrumento de sus manos, para poder que esta palabra sea glorificada, mi hermano, en las vidas y los corazones, mire. Por nada estéis afanosos, sino sea conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Mire qué lindo, hermano. ¿Por qué? Porque allí nos escucha el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros nos rezamos, nosotros oramos. ¿Qué es lo que es orar? Abrir nuestro corazón al Señor. ¿Se da cuenta? Abrir nuestro corazón al Señor. El resto siempre se repite lo mismo. Algo que se aprende de memoria. Pero la oración es abrir nuestro corazón al Señor. Dios nos bendiga. Por eso es importante, hermano, esa conversación con nuestro Rey. Muchas veces a lo mejor pedimos y no sabemos pedir. ¿Por qué, mi hermano? Porque muchas veces no conocemos nuestra necesidad. Pero Dios conoce nuestra necesidad. Por eso Él nos da, mi hermano, allí conforme nuestra necesidad. Porque es un buen Padre. No es como, ¿no es cierto?, como ese padre que no sabe, porque muchas veces, ¿no es cierto?, los hijos piden al padre, ¿qué le piden, no es cierto? Cualquier cosa, y le da cualquier cosa, pero un buen padre le da al hijo lo que necesita. Eso le da, mi hermano, y ese es nuestro Dios. Por eso es importante meditarlo, hermano. Miren lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Salmo 5:2, a ver. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Cuándo va a escuchar? Cuando oremos, cuando clamemos a nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Está atento tu oído. ¿Ah? ¿A qué? A la oración. Mire qué lindo, hermano, qué bonito, mi hermano. Dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Bendito sea el nombre. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios, ¿no es cierto? Y a Él oramos, ¿no es cierto? A Él clamamos, a Él le pedimos, hermano, porque Él es nuestra fuerza, Él es el que nos socorre, mi hermano. Nos van a pasar muchas cosas tal vez, mi hermano, en nuestra vida, pero confiemos en Él, mi hermano, que tendremos victoria, porque Él nos dará la victoria. Confiemos en Él, mi hermano, aunque tengamos enfermedades, que tengamos muchas cosas, aunque pasen muchas cosas, mi hermano, pero esperamos en Él. Esperamos ese cuerpo lleno de gloria un día que nos va, lo tiene guardado, mi hermano.
como nos habla el apóstol Pablo a través de su palabra, ¿no es cierto? Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Qué bonito, mi hermano, las palabras lindas del salmista, ¿no es cierto? ¿Ah? Está atento, ¿no es cierto?, a mis palabras, ¿no es cierto? Rey mío y Dios mío. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. ¿Ve? ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces, la oración es la llave de todas las cosas, mi hermano. Dios nos guarde, mi hermano. Muchas veces no entendemos, hermano, cuál es la llave de todas las cosas. La oración. Si nosotros lo despojamos de pecado, ¿ah? Dice el Señor Jesucristo, aquel que peca y confiesa su pecado y se aparta de él, este alcanzará misericordia. Dios nos bendiga, ¿no es cierto? ¿Por qué pecaremos porque estamos bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Ah? Dios nos guarde, por lo tanto debemos llevar una vida en santidad. Debemos apartarlo, y si pecamos, ¿no es cierto?, por muchas cosas, mi hermano, oramos a nuestro Dios y Dios nos restaura, Dios nos perdona. Porque el Dios que tenemos no es como nosotros, mi hermano. Este Dios que tenemos es maravilloso, mi hermano. ¿Ah? Dios nos bendiga, Él tiene un amor puro, ¿no es cierto? Dios nos bendiga, Dios nos guarde, nos colme de ricas bendiciones, mi hermano, qué lindo, ¿no es cierto? Bendito Dios. Por eso, hermano, yo quería calcarme un poquito la oración, la llave de todas. Este pueblo, ¿no es cierto?, mientras el apóstol estaba preso allí, ¿no es cierto?, custodiado por todas partes, al otro día lo iban a sacar, o después de la fiesta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasaba, no es cierto?, para algo, no algo bueno, algo malo. Pero allí Dios se iba a glorificar, ¿no es cierto? Dios iba a mover todas las cosas y a cortar las cadenas, porque la oración es eficaz y muy maravillosa, mi hermano, porque en la oración hay poder, hay gloria, mi hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Por eso es importante creer, mi hermano, porque los muros caen, mi hermano, cuando alabamos a Dios, cuando lo arrodillamos y le pedimos a Dios que Él actúe, que Él haga las cosas, mi hermano, no nosotros, que Él lo haga todo, mi hermano. Pero cuando queremos nosotros hacer las cosas, lo hacemos mal. El Señor nos deja, lo dice, ya anda a hacer todo lo que quiere hacer. Pero no, Dios es el que hace todas las cosas, mi hermano. Por eso dice el Señor Jesucristo, predicamos nosotros, pero dice el Señor Jesucristo que Él añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Cómo es esto? No lo entendemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice que su palabra, ¿no es cierto?, jamás volverá vacía. Porque Él los conoce, mi hermano. Dios nos guarde y nos ayude, ¿no es cierto? Por lo tanto, solamente somos instrumentos en las manos del Señor, porque Él lo hace todo. Por eso es importante meditarlo, mi hermano. Es lindo. Por eso nos habla ya, ¿no es cierto? Nos dice, ¿no es cierto? Mi hermano lo habla de que somos siervos inútiles, porque lo que debíamos hacer así, ¿no es cierto? Dios nos guarde, porque todo lo hace Él. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dentro del gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo. Solamente tenemos que nosotros ponerlo como instrumento en las manos de Él, para que Él nos haga sonar, ¿no es cierto? Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no es cierto? Nos habla la palabra de Dios, ¿no es cierto? Aquí en Efesios 6:18 nos dice, orad en todo tiempo. Mire qué lindo, ¿escuchó? En todo tiempo debemos orar. Dios nos guarde. Con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Mire qué lindo, ¿se da cuenta? ¿Qué le decíamos, ¿no es cierto? ¿Qué decía Pablo? Oren por mí, ¿para qué? Para que la palabra de Dios sea glorificada. ¿Ah? Dios nos bendiga. ¿Cuánto oramos, ¿no es cierto?, por el predicador? ¿Cuánto oramos por el pastor? ¿Cuánto oramos por el que está predicando, por el que está trabajando? ¿Oramos? Señor Jesucristo, úsale grandemente, Señor, pone cada día de tu gracia en Él, ¿no es cierto? Ayúdale, Señor Jesucristo, sea con Él. Muchas veces estamos en la iglesia y estamos cavilando, ¿no es cierto? Dios nos guarde, nos ayude. Entonces nos bendiga el Señor Jesucristo y podamos meditar aquello que es maravilloso, mi hermano. Clamarle al Señor, porque el Señor conoce nuestro corazón, conoce todas las cosas del Señor. ¿Qué hay oculto para Él? Nada, mi hermano. Por lo tanto, debemos orar, ¿no es cierto? Dios nos guarde. Orar siempre, hermano, para que la gloria de Dios se mueva, para que el Dios del cielo, hermano, sea bendiciendo los corazones, mi hermano. Cada día, hermano, son palabras lindas. Por lo tanto, ¿qué hacía el pueblo? Oraba al Señor Jesucristo cuando este varón estaba allí preso. Oraban por Él. Era una oración, hermano, hacia Él. ¿Ah? Oraban por Pedro, oraban por Él. Señor, guárdalo, ayúdalo, Señor, cobíjalo. ¿Y el Señor qué hizo? Sacó la espada y cortó las cadenas, ¿no es cierto? Tembló la tierra, ¿no es cierto? Y salió, ¿no es cierto?, de aquel lugar, ¿no es cierto? Cuando aquella joven lo vio, ¿no es cierto?, quedó perplejo cuando abrió la puerta y lo vio, ¿no es cierto? ¡Ay, es un fantasma!, dijo aquella joven, ¿no es cierto? Pero era Él, ¿no es cierto? Porque Dios había orado, mi hermano. Dios nos bendiga. Por eso, hermano, aunque el problema sea muy grande, la gloria de Dios se mueve, hermano. Por eso cuando nos dice, tiene cáncer, pero Dios puede orar. Dios puede sanar. ¿Ah? Dios nos bendiga, Dios nos guarde, mi hermano, que es bonita la palabra del Señor Jesucristo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ella con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Miren lo que nos dice Marcos 9:29, dice, y les dijo, este género no nos sale, este género con nada puede salir, sino con la oración y ayuno. Mire qué importante la oración. Aquel, ¿no es cierto?, no pudieron sacar, ¿no es cierto?, aquel género, ¿no es cierto?, porque si hablamos del género, quiere decir que hay mucho, ¿no es cierto?, porque dice la Biblia que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, O sea, hay ejércitos, ¿no es cierto?, hay jineteados, ¿no es cierto?, hay unos que son jinetes, mi hermano, que ya, ¿no es cierto?, allí, ¿no es cierto?, por eso nos dice, ¿no es cierto?, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Te das cuenta? Eran especiales aquellos que estaban allí. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios. Entonces Dios nos manda a hacer estas cosas. Muchas veces no lo hacemos de esa forma y por eso, ¿no es cierto?, no hay escrito allí. No pudieron los discípulos, ¿no es cierto?, hacerlo fuera. Pero gracias damos al Señor Jesucristo porque nos enseña, ¿no es cierto?, que debemos cada día orar, cada día clamar a Él, ¿no es cierto? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Mire qué lindo. ¿Se da cuenta, mi hermano? Es importante, mi hermano. Por eso hay un pasaje, hermano, en lo hecho 18:1 ahí, la viuda y el juez injusto. ¿Te das cuenta? Allí ahí nos marca la oración. ¿Por qué nos marca la oración? Porque es una gran verdad, ¿no es cierto? El rey injusto no hacía caso a nadie y había una viuda en aquel lugar que lloraba y sabe que le cansó. Y aquel rey hizo justicia, ¿no es cierto? Le hizo caso, ¿no es cierto?, a esta mujer. El Señor lo pone como un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y cómo nos da nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos da justicia a los que claman, a los que no nos cansamos? Hoy día oramos y nos vemos en la nube, pero oramos de nuevo para que aparezca la nube. Y no hubo la nube, de nuevo vamos a orar para que la nube, igual como el profeta. Orar, ¿no es cierto?, para que Dios se glorifique, hermano. Hacerlo, pero hermano, no dudando en nuestro corazón, no por si acaso, sino que no dudando, sino que creyendo, ¿no es cierto?, que Dios tiene el oído presto para nosotros. Y eso debe estar en nuestras vidas, mi hermano. No seamos como la ola del mar, ¿no es cierto? Dios nos bendiga, sino que creyendo, ¿no es cierto?, que nuestro Dios es sobre todas las cosas, mi hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, mi hermano. Dios nos dé la fuerza para poder glorificar a este Dios tan maravilloso. Ahí mismo usted puede ver también en la oración, mi hermano, ¿por qué la oración es bonita? ¿Por qué? Puede ver, ¿no es cierto? Ahí mismo, hermano, 18 del 9, hay un fariseo y un publicano, ¿no es cierto? Y Dios nos enseña también a orar hoy día, ¿no es cierto? Como nos decía estos días, ¿no es cierto?, que debemos perdonar. Si nosotros no perdonamos, ¿cómo Dios nos perdona, ¿no es cierto? Dios nos bendiga. Dios le enseñó, ¿no es cierto?, a orar también a ellos, ¿no es cierto?, primeramente, ¿no es cierto? Dios nos guarde. También el Señor nos enseña a orar. Nosotros muchas veces oramos y nunca hemos sabido orar. ¿Y por qué lo digo, mi hermano? Porque muchas veces hemos estado peleados con el hermano, con la hermana, y oramos al Señor, no perdonamos a nuestra hermana y seguimos orando y orando, ni siquiera hemos aprendido a orar. Entonces Dios nos enseña a orar. Fíjese, muchas veces lo arrodillamos, ¿no es cierto?, y queremos hacer una oración bonita para mostrarle a la gente, igual como los fariseos, pero no oramos con el corazón. Dios nos bendiga. Entonces también aquellos hombres oraban, ¿no es cierto?, allí en la esquina, ¿no es cierto?, hacían largas oraciones. Muchas veces así, ¿no es cierto?, creemos, pero la sencillez, lo que hay en el corazón, Dios lo conoce, mi hermano. Por eso es importante, hermano, cuando nos presentamos ante nuestro Dios. Muchas veces lo jactamos, ¿no es cierto? Dios nos bendiga. ¿Cuánto a lo mejor podemos estar orando que a nosotros lo hace caso, Señor, y a los demás no? Pueden haber muchas cosas en nuestro corazón. Entonces Dios nos enseña a orar, mi hermano. Dios nos bendiga, como decía este varón, ¿no es cierto?, ¿qué decía? Yo doy bien, hago ayuno, hago todas estas cosas, ¿no es cierto? Dios, no soy como este que está aquí, ¿no es cierto?, esperando, ¿no es cierto?, como cuando ora Daniel, esos grandes hombres de Dios. Él dice, ¿no es cierto?, todos hemos pecado, ¿no es cierto?, todos hemos fallado, Señor. He ido contra tu precepto, Señor. Recordaba esa oración. No porque lo merecemos, sino que pedía misericordia, mi hermano. Tan linda la oración de Daniel, mi hermano. Dios nos guarde así, mi hermano, los hombres de Dios. ¿Cuánto nos presentamos, ¿no es cierto?, creyendo que vamos a ser justificados por nuestras obras? Dios nos ayude para entenderlo. Si hay algo bueno en nosotros, siempre lo digo, es por la misericordia de nuestro Rey. No porque nosotros, no. Si hay algo bueno en nosotros, porque Dios ha hecho en nosotros la obra, mi hermano. No porque seamos mejor que los demás,
Dios nos bendiga, Dios nos guarde y poder entender aquello, hermano. Y cuando nos arrodillamos, poder reconocerlo ante el Señor Jesucristo con mucha falencia, porque somos incompetentes ante nuestro Rey. Pero Él nos hace competentes, pero hay muchos hombres que se creen competentes, mi hermano. Yo he escuchado a hombres que dicen, si Dios no me hace, no me lleva a aquel lugar o no me pone en aquel puesto, no voy yo a la iglesia. Y no, mi hermano, qué triste, mi hermano. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es dueño de dar los dones, mi hermano. Nadie puede tener un don porque lo quiere. Mi hermano, todos los dones Dios los puso donde Él quiere ponerlos. Siempre, hermano, Él es absoluto en todas las cosas, mi hermano. Dios nos guarde y nos ayude, mi hermano. Dios nos bendiga, nos dé la fuerza para poder glorificar a este Dios tan maravilloso. Miren qué lindo, hermano. Salmo 150, 17 dice: tarde o mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Miren qué lindo lo que nos habla el salmista. Nos enseñan la oración. Solamente no lo habla ya Daniel, ¿no es cierto?, que oraba 3 veces. Miren lo que nos dice el salmista. Salmo 55, 17. Tarde y mañana y al mediodía oraré. ¿Se da cuenta? Tarde y mañana y al mediodía oraré. Mire qué lindo, hermano. ¿Cuánto oran? ¿Usted ora? Muchas veces, hermano, por eso no tenemos fuerza, no hay ganas, no hay deseo. ¿Por qué no oramos al Señor? ¿Por qué no clamamos al Señor? Porque no tenemos tiempo de doblar nuestra rodilla, mi hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Tarde y mañana y a mediodía oraré, clamaré, y Él oirá mi voz. Mire qué lindo, hermano. Es bonita la palabra del Señor Jesucristo, hermano. Allí nos oye el Señor Jesucristo cuando doblamos nuestra rodilla, cuando clamamos a su presencia, mi hermano. Mire qué lindo. Mire qué lindo, hermano. Dios nos bendiga. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual dará a todo en abundante y sin reproche, y le será dada. Mire qué lindo, hermano. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo pedimos? Si alguno está falta de sabiduría, pida a Dios. Mire qué lindo. Mi hermano, ¿cómo vamos a pedir? Lo vamos a arrodillar ante Él. Vamos a clamar ante Él. Por eso es importante, mi hermano. Por eso es importante lo que lo habla el Señor Jesucristo: de echa tu recámara y ora en secreto. Y yo que veo en los secretos te recompensarán público. ¿Nota una diferencia entre lo secreto y en lo público? ¿Se imagina, mi hermano, está orando a alguien y pidiéndole un don al Señor o algo? Y la gente lo queda mirando y dirá, ¿no es cierto? Mire lo que está pidiendo el hermano. Por eso la oración, mi hermano, allí en la recámara es diferente, mi hermano. Dios nos guarde. Podemos darle gracias al Señor Jesucristo en muchas cosas, mi hermano. Y podemos meditar que si hay una diferencia, mi hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, nos colme de ricas bendiciones, ¿no es cierto? Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual dará a todo abundantemente, sin reproche, y le será dada. Mire qué lindo, hermano. Dará a nuestro Dios. El que pide recibe, mi hermano, pero tiene que creerlo en su corazón, creerlo que Dios, hermano, es dueño de la sabiduría, de la ciencia, mi hermano. Dios nos bendiga, Dios nos colme ricamente. Ya estamos terminando esta reflexión. El Señor bendiga a todos aquellos que están conectados a través de esta plataforma, de aquellos que se van a conectar, ¿no es cierto?, para que podamos, ¿no es cierto?, ejercer, doblar nuestras rodillas paralizadas, clamar a nuestro Dios, decirle cuánto necesitamos a nuestro Dios, mi hermano. Voy a leer el último trocito, mi hermano, a ver. Mire Mateo 6:6. Mire lo que nos dice el Señor Jesucristo, Mateo 6:6, mi hermano. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Le gusta, mi hermano? Linda la palabra de Dios, ¿no es cierto? En lo secreto, ¿no es cierto? ¿Y quién lo escucha? El Padre, ¿no es cierto? Dios nos bendiga, mi hermano. Es bonito, mi hermano. Antiguamente el sumo sacerdote intercedía por todo el pueblo, pero hoy podemos doblar nuestra rodilla, mi hermano, y hablar con nuestro Padre, con nuestro Creador. Dios nos bendiga, mi hermano. Dios nos guarde. Tenemos allí, mi hermano, eso que es maravilloso. Por eso hoy día, mi hermano, ante Él doblamos la rodilla. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, mi hermano. Miren lo que lo dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Miren qué lindo. ¿Le gustó? Es una reflexión. Por lo tanto, ¿qué hacía la iglesia? Oraciones por este gran hombre de Dios, Pedro, que estaba en la cárcel, ¿no es cierto?
Por lo tanto, nosotros hoy día tenemos que orar por nuestros pastores, orar por los que los presiden, orar, ¿no es cierto?, por todo, mi hermano, por nuestra corporación, para que Dios se glorifique en la corporación, para que Dios nos haga crecer cada día más y llegue mucho al conocimiento de esta verdad. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, hermano, de la fuerza para poder glorificar a este Dios tan maravilloso, mi hermano, a este Dios que todo lo tiene en sus manos, mi hermano, que el Señor Jesucristo bendiga a aquellos que están conectados, a aquellos que se van a ir conectando. Vamos a dejar hasta ahí esa reflexión, mi hermano, y invitándoles para mañana. Mañana, si Dios nos permite, nos da la vida. El Señor dice en la Biblia, no dejaste el día de mañana porque no te pertenece. Por lo tanto, hoy día que tenemos vida, debemos darle gracias a Dios. Mañana, si Dios nos concede la vida, al levantarlo en la mañana, gracias, Señor, por ver otro día. Gracias por contemplar los cielos, la tierra, por contemplar lo que tú has creado, porque es maravilloso lo que tú formaste. Y gracias porque nos concede un día más de vida. Un día más de vida, mi hermano. ¿Cuántos han querido llegar hoy día no han podido? ¿Cuánto nos cobra el Señor? Después nos daremos cuenta que lo que es la vida que Dios ha creado es algo muy hermoso, muy maravilloso. Por eso que dice, ¿no es cierto?, que la creación cuenta en la gloria de Dios, ¿no es cierto? Dios nos guarde, nos ayude, ¿no es cierto? Vamos, mi hermano, pide la oración por Estefanía. ¿Estefanía? Hay hartas peticiones, ¿no es cierto? Bueno, vamos a orar por todo. Vamos a saludarle primeramente, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos, y luego vamos a orar por los enfermos, hermano, para que Dios haga la obra, ¿no es cierto? Por Estefanía, dice nuestra hermana Nancy Olivo, Luis Aguilera, nuestro pastor del presbiterio, Señor Jesucristo le bendiga, un abrazo gigante para él también, ¿no es cierto?, y para su familia y para su pueblo también de aquel lugar de Temuco. Bendiciones para él. Dice, pido oración por Elia, porque le salió mala su examen. Dios nos bendiga. Lía. Amén. Peticiones, oración por Carlos, él lleva tras operación. 3 operaciones. Lleva 3 operaciones ya, mire. De Antofagasta nos están pidiendo oración, ¿no es cierto? Al Señor le piden, porque él, nuestro pastor Pizarro también del presbiterio, Dios le bendiga, le guarde a él y a su familia y a su pueblo también, el Señor le bendiga. Bendiciones, mi amado pastor, Jesucristo le bendiga grandemente. Amén. También a usted, mi pastor Hernán Pizarro. Dice Berta Palomino, ¿no es cierto? Dios le bendiga, de aquel lugar de San Pedro de la Mina, también Dios le bendiga, le colme ricas bendiciones. Dice Mario Madariaga, dice que nuestro Señor Jesucristo le bendiga, pastor, y a todos los que están conectados. Amén. Dios los guarde, los colme ricas bendiciones, mi hermano. Nos dé la fuerza para poder glorificar a este Dios tan grande y podamos alabar a este Dios con todo nuestro corazón, ¿no es cierto? Vamos a hacer una oración, mi hermano, orando por aquellos, ¿no es cierto?, que por aquel varón que está operado, ¿no es cierto?, y por aquella pequeña, ¿no es cierto?, y que Dios le bendiga, le guarde, ¿no es cierto?, y por los que se han pedido la oración, ¿no es cierto?, por nuestro hermano Carlos, 3 operaciones lleva ya, ¿no es cierto?, Dios le bendiga, ¿no es cierto?, por esta pequeña, por Fabián, él tiene cáncer, le pidió la oración ayer por Fabián. Y Fabián, que nos pidió ayer la oración, que tiene cáncer también, ¿no es cierto? Nos vamos a poner a todos en las oraciones. El Señor Jesucristo ya los conoce a todos, ¿no es cierto? Los que están clamando a Él, porque a Él claman, porque Él es el que sana, Él que restaura, Él es el que hace todas las cosas, mi hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos colme ricas bendiciones. Y también, ¿no es cierto?, vamos un momento más a orar, no por la palabra, sino para que ella haga vivir nosotros y podamos arrodillarnos con fe, con ganas, con deseo, creyendo, ¿no es cierto?, que Dios está con nosotros cada día, guardándonos y protegiéndonos. Vamos a orar, hermano, por los enfermos. Eterno Señor Jesucristo, dueño de todas las cosas, gracias te damos en este día tan glorioso, Señor, porque hemos podido meditar en esta palabra tan gloriosa que nos hace reflexionar, que nos hace meditar, Señor, que la oración es la llave de todas las cosas, Señor Jesucristo, Padre. Tenemos al Dios de la gloria, Señor Jesucristo. ¿De dónde viene nuestro socorro? De aquel Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente, las aguas, Señor. ¿Cómo alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no darte a ti toda honra y toda gloria? Doblamos nuestra rodilla, Señor, con fe, Señor Jesucristo, porque el oído suyo está atento, Señor, a nuestras oraciones, Señor. ¿Cuántos, Señor, están pidiendo aquel Señor varón que ha sido
operado 3 veces ya, Señor, pero usted puede cicatrizar esas heridas, usted puede tocarlo con su grandeza, con su gloria. Señor bendito, su palabra nos decía que el tiempo cuando estaba, Señor, usted caminando, dice Señor Jesucristo, que aquellos hombres tomaron al Señor Jesucristo en una camilla y lo bajaron por el techo, Señor Jesucristo, y usted lo sanó, Señor, por amor a aquellos que tuvieron fe, Señor, para llevar, Señor Jesucristo, a aquel enfermo ante usted, Padre amado, Dios del cielo. Así usted muchas veces, Señor, se glorifica en los corazones porque creemos que usted vive y es eficaz y usted, Señor, lo puede todo, Padre amado, Dios del cielo. Le pedimos por esta pequeña, Señor, que sus piernas tal vez, su columna, Señor, está un poquito desviada, Señor, pero usted puede tocarla con su gloria, con su presencia, porque somos creación de su poder y su gloria, Padre amado. Usted los creó un día, Señor, y los creó perfecto, Padre amado, Dios del cielo, Padre amado, y aquí nuestro pecado, lo han llevado a enfermedades, a muchas cosas, Señor, pero igual su misericordia dice a través de su palabra que usted llevó nuestras enfermedades. Queremos pedirle por esta pequeña que en el nombre de Jesucristo usted la levante, usted, Señor Jesucristo, Padre amado, la haga caminar, Señor Jesucristo, con aquellas piernas que usted le ha dado, Padre amado. También le pedimos por esa otra pequeñita que también tiene problemas en sus piernas, Señor Jesucristo, Padre amado, la hija de nuestro hermano Guido, Señor. También usted la toque con su mano poderosa, Señor, y usted restaure esas piernecitas, Señor, y ella pueda caminar y podamos verla correr en este lugar, Señor, podamos alabarle y bendecirle. Cada vez que vemos un pequeño vemos su gloria, Señor. Cuando veo a mis nietas, Señor, veo su grandeza, veo su gloria, Padre amado, Dios del cielo. Por eso clamamos a usted, Señor. ¿A quién podemos gemir? ¿A quién podemos clamar sino a usted, Señor bendito, Padre Santo? Porque usted es dueño de la sanidad, Padre. Le pedimos por aquel varón también, Señor, que tenía cáncer, Señor. Tal vez, Señor, es muerte para muchos, Señor, pero usted es la vida para nosotros, mi Señor Jesucristo. Usted, Señor, es el dueño de la vida. Recordamos a aquel varón, Señor, que hacía 38 años que estaba enfermo, pero llegó a usted, Señor, y llegó allí la sanidad, Padre amado, Dios del cielo. Y allí usted, Señor Jesucristo, le sanó para su gloria, Padre. Aunque no podía, Señor, allí su misericordia alcanzarlo en aquel tiempo, pero usted vino, Señor, como hoy día, Señor Jesucristo, su gloria se mueve en diferentes lugares, Señor, y hemos visto muchas veces esa sanidad que hace usted, Señor, no mereciéndolo su grandeza. Le pedimos por nuestra hermana María, Señor, de este lugar, Señor, de aquí también, vecina nuestra, Señor, porque usted, Señor, se ha manifestado en ella. Usted, Señor, puede darle vida, Padre amado, Dios del cielo, para que ella le reciba en su corazón, porque usted es dueño de todos nosotros, Señor bendito. Y usted dice en su palabra que usted no quiere que ninguno perezca, sino que todos poseedamos el arrepentimiento, Padre amado, Dios del cielo, recibirle a usted como nuestro Salvador. Pagarle a usted no tenemos cómo hacerlo. Esperamos siempre en usted, Señor, porque usted que va por delante, Señor Jesucristo, Padre amado, bendiga cada vida y cada corazón. Nuestra hermana Florentina, Señor, aquel lugar de Calama, Padre, ponga usted su bendición en ella, Padre amado, Dios del cielo. Le pedimos por nuestra hermana Mercedes, ancianita también, que usted la bendiga grandemente, Señor Jesucristo, mientras esté sobre la faz de la tierra, Padre. También le pedimos, Señor Jesucristo, por nuestra hermana María, Padre amado, Dios del cielo, que usted la bendiga grandemente, Padre amado, Dios de la gloria, Señor. Le pedimos, Señor, por nuestra hermana Tamara también, que usted ponga su mano gloriosa y reciba sanidad para su gloria, Padre amado, Dios del cielo. Y también por mi hijo Gustavo, Señor, por aquella gripe, aquel resfriado pegado, que usted, Señor, en el nombre de Jesucristo, queme aquello en él, Señor, y usted le sane para su gloria. También le pedimos por nuestro hermano segundo, ancianito, también, Padre, que usted le bendiga grandemente, que usted ponga su bendición cada día en él, un gran hombre, Señor Jesucristo, Padre. Podemos ver, Señor Jesucristo, Padre amado, nos vimos caminar muchos años, Señor Jesucristo, aquí en Señor Jesucristo en su iglesia, y tenemos muy lindos recuerdos de él, Señor Jesucristo, Padre, pero hoy día los años han caído sobre él, pero usted es dueño de la vida, Padre amado Dios. Usted lo restaura, usted, Señor, lo ayuda mientras usted le tenga sobre la faz de la tierra. Gracias le damos, Señor Jesucristo, damos gracias por aquello, Señor bendito, y esta palabra, Señor, que hemos hablado de ella, Señor, de usted sea tocando los corazones para que doblemos nuestra rodilla, para que clamemos a usted, para que, Señor Jesucristo, podamos entender que sin usted no somos nada, Padre amado, Dios del cielo, para que nos demos cuenta, Señor, que allí debemos ser pobres de espíritu cada día, Señor, necesitando a usted, Señor, que cada día administre nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Bendiga a todos aquellos que están conectados a través de esta plataforma y los que se van a conectar un momento después, y aquel que está enfermo, que en el nombre de Jesucristo pueda ser sano para su gloria. Aquel que no tiene fuerza, que reciba fuerza a través de aquel nombre glorioso que es sobre todo nombre, Padre amado, Dios del cielo, y aquel que te falta de sabiduría,
que pueda acatar este consejo, Padre amado Dios del cielo, y pueda, Señor, allí ser sabio, Señor, para hacer lo bueno, y Señor, y no huir de lo malo cada día, Padre amado Dios del cielo, porque usted nos dice, Señor, que sin santidad nadie pueda verle, Padre amado. Gracias le damos por este día maravilloso, Señor Jesucristo, y queremos pedirle esta bendición, Señor, de esta pequeña reflexión, Señor, que hemos hablado, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, así que